Una vez más, buenos días a todos. Y abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 4. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer la escritura. Después de leer, ustedes pueden seguir la lectura con sus vistas. Emiliano, ¿tú puedes orar después por el tiempo de la predicación, por favor? Bien. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al final. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, primeramente porque podemos estar en este lugar adorando tu nombre. Señor, muchas gracias por esta bendición que podemos estar aquí, enseñado por tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendice la vida de los siervos. Y nos hables, Señor, te rogamos también que estemos atentos, Dios mío, a la enseñanza bíblica de esta mañana. Más gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El mejor libro sobre la familia, el mejor libro sobre el hogar, el mejor libro sobre el matrimonio, el mejor libro sobre la crianza de los hijos, no hay ninguna duda, el libro de Proverbios, ¿verdad? En oportunidades hemos oído o hemos dicho que los hijos no vienen con manual, ¿no es cierto? Justificamos muchas veces los errores y la negligencia y los fracasos y los descuidos diciendo, bueno, los hijos no vienen con un manual. Antes se pensaba que venían con un pan debajo del brazo, ahora ya ni eso, ¿verdad? Pero tampoco vienen con un manual, dicen algunos. Bueno, en realidad no es cierto. Nosotros tenemos un manual tanto para el hogar, para el matrimonio, para la familia, para la crianza, en la palabra de Dios. El Señor que diseñó el matrimonio, el Señor que diseñó la familia, el Señor que ha diseñado el hogar, también ha provisto las instrucciones claras, concretas en su palabra, en cuanto a sobre cuáles principios debemos conducirnos y tomar decisiones en relación a estos asuntos de la vida tan importantes para la vida, para nosotros, ¿verdad? Y si usted es soltero, soltera, no tiene hijos, no está casado, no está casada,
no desconecte su cerebro, no desconecte su corazón, porque siempre que abrimos la Escritura y exponemos la palabra de Dios y la voluntad de Dios, hay algo que podemos aprovechar también para nuestras almas, todos nosotros. Seguramente, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, nadie se propone destruir un hogar. Seguramente nadie se ha propuesto arruinar una familia. Seguramente nadie tiene en mente o se pone como objetivo malograr a los hijos. Seguramente nadie se ha armado con el objetivo, con el propósito de echar a perder un matrimonio. Pero lamentablemente esas cosas suceden y con mucha frecuencia, ¿verdad? Se destruyen hogares, se arruinan familias, se malogran hijos, se echan a perder matrimonios. En muchas oportunidades se alude a la ignorancia, ¿verdad? En cuanto a cómo manejar estos asuntos, como mencionábamos recién. Decimos cosas como yo no sabía, nadie me enseñó, pero muchas veces la verdad es que pasa por ignorar las instrucciones dadas por el que ha diseñado estas cosas. Si tenemos un auto, si tenemos un celular, si tenemos una batidora, si no prestamos atención al manual del fabricante, las cosas no van a salir bien, podemos realmente estropear algo muy valioso. Y eso es lo que pasa con mucha frecuencia. Nosotros como padres deberíamos dedicarnos al estudio de las Escrituras con conciencia para aprender de Dios los secretos de la paternidad. Durante estos 4 domingos, desde hace 2 y 2 más, hoy y el próximo, estamos hablando acerca de algunos detalles de la paternidad, teniendo en cuenta que celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Tomados particularmente del libro de Proverbios. En los domingos anteriores hemos considerado el anhelo del corazón de Salomón para con su hijo. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era aquello que consumía y trazaba, determinaba la manera que Salomón trataba con su hijo? El deseo de que él fuera exitoso. El propósito de Salomón era que su hijo fuera conocido. El deseo de Salomón era que su hijo fuera próspero. El anhelo de Salomón era de que su hijo fuera respetado. El objetivo de Salomón era que su hijo llegara a ser una persona influyente. No. El anhelo de Salomón era que su hijo llegara a ser sabio, ¿verdad? Ese era el anhelo de Salomón. Leemos acerca de eso en el capítulo 23 del libro de Proverbios, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye, hijo mío, sé sabio, ese es el mayor anhelo de mi corazón. Capítulo 27, versículo 11. Dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Hay padres que se glorían por cosas, logros de sus hijos, académicos, escolares, laborales, en la vida. Salomón dice, lo que me va a alegrar a mí el corazón es que realmente tú seas sabio. Eso es lo que me hará sentir realmente satisfecho. Y luego nos detuvimos ya en los factores o aspectos en los que Salomón insistía con su hijo a fin de promover en él la sabiduría, el temor a Jehová, la honra a los padres y el estar equipados para decir no, ¿verdad? Para enfrentar a las invitaciones a pecar y rechazarlas. Esas eran las cosas en las que Salomón insiste en el capítulo 1, buscando promover la sabiduría en su hijo. Teme a Jehová, honra a tus padres y di no cuando los pecadores te inviten a pecar. Y hoy, el próximo domingo, Dios mediante, hablaremos en cuanto al cómo, ¿verdad? En cuanto al cómo. Salomón quería que su hijo fuera sabio. Eso debe ser un objetivo que nosotros también debemos perseguir. Instruirlo, criarlo, promover en él la sabiduría. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a estar mirando eso, prestando atención a las maneras, a los métodos, a los procedimientos, a los ejercicios que los padres debemos tomar en cuenta para desarrollar y llevar adelante la crianza. Pero antes de entrar en eso, tenemos que poner un fundamento, tenemos que poner una base. Por eso lo primero es, prestemos atención a 4 supuestos, ¿verdad? A cuatro supuestos fundamentales
sobre los cuales debemos estar bien parados si queremos hacer las cosas bien de alguna manera en la crianza de nuestros hijos. El primer supuesto es que usted entiende que sus hijos, o que es Dios quien da los hijos. El primer supuesto fundamental para criar a los hijos en sabiduría es que usted entiende que es Dios quien da a los hijos. Si usted tiene hijos o no tiene, es asunto de Dios. Es asunto de Dios. Génesis capítulo 30, sin perder Proverbios porque vamos a volver ahí. Génesis capítulo 30, conocemos la historia, seguramente cuando lleguemos ahí vamos a decir, sí. Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Así que esa es la primer premisa fundamental, si cabe la expresión, ¿no es cierto? Usted entiende que es Dios quien da los hijos. Los hijos no son meros accidentes biológicos, sino que realmente los hijos son producto de determinaciones soberanas de Dios. A veces cuando una mujer comunica a los demás que está embarazada, ¿cuáles son las dos preguntas o una pregunta con dos sentidos que hacemos? ¿Fue un accidente o lo buscaron? Eso es lo que preguntamos. La Biblia dice que tener hijos o no tener hijos es asunto de Dios. Es Él que abre el vientre o cierra el vientre, dice la Escritura en cuanto a eso. Si tenemos o no tenemos hijos, es asunto de Dios. Por supuesto, no todos piensan así, ¿verdad? Incluso hijos, muchos que han tenido una niñez digna del olvido, o muchos que han atravesado experiencias muy tristes durante la niñez, ¿no es cierto?, reniegan de esa posibilidad. ¿Cómo Dios va a traer al mundo niños para que sufran en la manera que están sufriendo? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera? No puedo creer que Dios haya permitido eso y haya obrado en esa forma. Pero la verdad es que todos, y el creyente más, por el entendimiento que nos ha sido dado, podemos decir con toda certeza y con toda seguridad lo que el salmista expresó en el Salmo 139. El Salmo 139, versículos 13 al 18, ahí a la izquierda en sus Biblias, versículos también muy conocidos y amados, dice, porque tú formaste mis entrañas, Salmo 139, 13, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y ese tú se refiere a Dios. Oh Jehová, ese es el objeto de todas las oraciones aquí en el Salmo 139. Y en el versículo 13 dice, porque tú Jehová formaste mis entrañas, tú Jehová me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti, oh Jehová, mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, oh Jehová, y en tu libro, oh Jehová, estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Color de pelo, color de ojos, estatura, complexión, tamaño de los huesos, manera de caminar, gusto por la comida, actitudes, pensamientos, todo eso, los incambiables de la vida, todo estaba escrito en el libro de Dios. Y Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Qué maravilloso pensamiento, ¿verdad? Qué preciosa verdad. Qué alentador. Soy como Dios quiso que fuera. Eso me ayuda a superar complejos y a solucionar envidias y a sobrellevar o superar resentimientos que puede haber en nuestros corazones por la forma que somos, la oreja y la nariz y los dientes, y etcétera, etcétera. Fui entretejido, formado en el vientre. Es Dios quien da los hijos. No soy el resultado de un accidente, no soy el resultado meramente de una combinación genética impersonal. Soy el resultado de la acción directa del Dios personal que se revela en la Escritura. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. Es Dios quien da los hijos.
Tener hijos o no tenerlos es asunto de Él. Dios da los hijos. El segundo supuesto básico sobre el cual debemos afirmarnos para promocionar la sabiduría en los hijos con una buena crianza es que nosotros o usted entiende que Dios le pedirá cuenta por su desempeño como padre. Eso es otro asunto muy serio, ¿verdad? Dios nos pedirá cuenta por nuestro desempeño como padre. Pasajes como Ezequiel 33, vamos a ir ahí ahora, pero Hebreos 13, 17, no lo busquen, busquen Ezequiel 33 nomás, pero Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero Ezequiel 33 hay un principio allí, ¿verdad? En los dos textos que se potencia en relación a la crianza de los hijos. Ezequiel 33, 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomar un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hay un principio aquí. Cada uno es responsable por responder, valga la expresión, a aquello que se le ha encomendado. Y si Dios te ha encomendado, hijos, para que tú los críes en disciplina y amonestación del Señor, porque los hijos son de Él te demandará cuenta por la crianza y lo que has hecho con tus hijos. Ese es el principio que está tanto en Ezequiel capítulo 33 como en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Cuando vamos al manual de crianza, tomamos nota de que lo que Dios enseña en cuanto a la crianza de los hijos no son sugerencias. Lo que Dios enseña en cuanto a la crianza de los hijos no son invitaciones a seguir cierto curso de acción, son mandamientos. Dios ordena ciertos ejercicios, Dios ordena ciertas acciones concretas de parte de los padres para con sus hijos, por las cuales Él luego le va a pedir explicaciones. Va a pedir explicaciones. Cuando Dios confía algo, pide cuentas por lo que has hecho con lo que se te ha confiado. Eso es lo que dice Hebreos 13, 17, ¿verdad? El Señor ha confiado rebaños a pastores, el pastor tiene que dar cuenta por lo que hizo con el rebaño. El Señor ha confiado un mensaje al atalaya, el atalaya tendrá que dar cuenta por lo que ha hecho con ese mensaje. El Señor ha confiado hijos a los padres tienen que dar cuenta por lo que han hecho con los hijos, en la forma que los han criado, ¿verdad? Y tengamos en cuenta esto, que es muy importante y que muchas veces atormenta a los padres y confunde a los padres. No se me pedirán cuentas por los resultados, se me pedirá cuenta por el proceder. Eso es clave de entender. Eso es fundamental. No se tendrá en cuenta el resultado final, sino la obediencia, la diligencia, la responsabilidad. Eso es muy importante. Al atalaya se le pedirá cuentas por si dijo lo que tenía que decir. Y al pastor se le pedirá cuentas por lo que hizo, si hizo lo que tenía que hacer. Y a los padres se les pedirá cuentas si hicieron lo que tenían que hacer.
sin importar el resultado. Eso es sumamente importante. Por lo general nosotros estamos equipados con la mentalidad del éxito, ¿verdad? Aplaudimos a los ganadores, aplaudimos a los que llegan a la meta, aplaudimos a los que alcanzan los objetivos, pero olvidamos el esfuerzo y el sacrificio de los que no llegaron. Y muchas veces trasladamos esa perspectiva a lo espiritual. Trasladamos esa perspectiva al ministerio, trasladamos esa perspectiva a la crianza. El éxito es lo que importa. Pero ¿cuál será el criterio? El criterio será la fidelidad, el criterio será la responsabilidad, el criterio será la diligencia. Es algo que no tenemos que olvidar. Tenemos que asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Esa es la clave. El pastor tiene que asegurarse que lo está haciendo bien. El atalaya tiene que asegurarse que lo está haciendo bien. Los padres deben asegurarse que lo está haciendo bien. El resultado, como dice el himno, dejaré el resultado al Señor. Es así. Si tus hijos no llegan a ser salvos, ellos perecerán por su pecado. Si tus hijos no llegan a ser santos, estate seguro que ellos tendrán que pagar por eso. Pero tú debes estar seguro de haberlo hecho bien. Hay muchos padres que hacen todo mal, o muchas cosas mal, pero los hijos aman al Señor. Y hay muchos padres que hacen todo bien, y los hijos se desvían del camino de la virtud. O sea, lo importante es estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Esa es la cuestión. Nosotros debemos estar parados firmemente en el hecho de que es Dios quien da a los hijos y que también Dios va a pedir cuentas por lo que hacemos como padres. El tercer supuesto fundamental sobre el que debemos estar parados es que la Biblia es suficiente para la paternidad. Ese es el tercer supuesto. Tenemos que estar convencidos que si tengo hijos es porque Dios me los dio. Tengo que estar convencido que el Señor me va a pedir cuenta por lo que yo hago con mis hijos. Y tengo que estar convencido que para esa tarea de educar a mis hijos y criarlos como el Señor quiere, la Biblia es suficiente. Ahí tengo lo que necesito. Esto es realmente primordial. En los últimos años se ha puesto en duda por muchos lo que llamamos la suficiencia de las Escrituras. ¿Es la Biblia suficiente para todo? ¿Es la Biblia suficiente para darnos a entender el camino de la salvación? ¿Es la Biblia suficiente para regir y determinar la vida de la iglesia? ¿Es la Biblia suficiente para aconsejar y ministrar a las personas en sus necesidades emocionales, psicológicas, mentales, intelectuales, relacionales, espirituales? ¿Es suficiente la Biblia para eso? Bueno, por supuesto, el texto que nosotros empleamos con mayor frecuencia en relación a la suficiencia de la Escritura es 2 Timoteo 3:15 al 17. Y vamos a ir ahí un segundito para detenernos en ese texto. 2 Timoteo capítulo 3. Probablemente varios de ustedes pueden citarlo de memoria, pero no vamos a pedir que lo hagan por las dudas. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No debemos olvidar primeramente que este es un pasaje escrito a un pastor. A veces olvidamos eso. Esto es un pasaje escrito a un pastor y el apóstol Pablo le dice, para cualquier desafío que debas enfrentar ministrando a personas, la Biblia es suficiente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La Biblia es suficiente para tu ministerio. La Biblia es suficiente para acercarte a cualquiera. La Biblia es suficiente para ministrar a lo que Dios pone bajo tu cuidado. Que necesitas o quieres llevar a alguien al conocimiento de la salvación, la Biblia es suficiente. Que necesitas llevar a alguien al entendimiento de los principios divinos para la vida, o sea, enseñarle, la Biblia es suficiente.
necesita llevar a alguien a tomar conciencia de que está equivocado en sus pensamientos o conducta, o sea, redarguirlo, la Biblia es suficiente. Necesita llevar a alguien a renunciar a sus argumentos para salir o volver al camino de la obediencia y la verdad, o sea, corregirlo, la Biblia es suficiente. Necesita llevar a alguien a aprender a aplicar los principios divinos a la vida diaria, o sea, instruirlo en justicia, la Biblia es suficiente. La Biblia puede llevar a tu hijo al conocimiento de la salvación. Tú puedes usar la Biblia para enseñarle los principios divinos. Tú puedes usar la Biblia para convencerlo de que está haciendo mal. Tú puedes usar la Biblia para guiarlo a volver al camino de la rectitud. Y tú puedes usar la Biblia para enseñarle cómo aplicar los principios a cada asunto de la vida diaria. Eso es lo que los padres debemos hacer. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que nuestros hijos progresen en el desarrollo de su carácter maduro, fundamentado en Cristo. Y para eso, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para enseñarle a tus hijos el temor de Dios, para enseñarle a honrar a los padres, para equiparlos para decir no a las invitaciones a pecar y sobre todo para llevarlos a Cristo. Con ella puedes enseñarlos, redarguirlos, corregirlos, instruirlos para que apliquen los principios divinos a la vida diaria. No lo dudes. Un problema muy común hoy es que los padres dudan de la eficacia de la Escritura. No creen que la Biblia es suficiente para eso. ¿Ha leído lo que Dios dice en Hebreos capítulo 11? Vamos ahí un segundito, Hebreos capítulo 11, los primeros versículos. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí viene, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ha pensado en esa expresión? Lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ha pensado en esto? Donde no había nada, apareció algo. ¿Y cuál fue la gente de eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Donde no había nada, apareció algo. ¿Y debido a qué? A la palabra de Dios. No necesitamos el auxilio de nada de lo que el mundo ofrece. Necesitamos confiar, necesitamos usar y necesitamos descansar en el poder de la palabra de Dios. Dile a tu hijo, Dios dice, y repíteselo. Deuteronomio dice, y las repetirás a tus hijos. Repíteselo, repíteselo, no hay duda. Qué capítulos tan pertinentes los de Hebreos 3 y 4, ¿verdad? Ahí estamos en Hebreos, vayamos allí una vez más. Hebreos capítulo 3, versículo 19, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Capítulo 4, versículo 1 de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La falta de fe en la palabra de Dios, la incredulidad en el corazón tocante al poder, la eficacia y la vigencia y la suficiencia de la palabra de Dios. Eso es un problema muy serio entre los padres. Qué maravillosa la perspectiva cuando nosotros consideramos ¿y cómo hago para hacerle entender? ¿Y cómo hago para que entre en razón? ¿Y cómo hago para que se arrepienta? ¿Y cómo hago para que cambie? ¿Y cómo hago para corregirlo? ¿Y cómo hago para enseñarlo? Abre la Biblia, dile lo que Dios dice, repíteselo, repíteselo, repíteselo. La Biblia tiene poder, no porque es como un martillo que quebranta la piedra. Y en cuarto lugar, otro supuesto básico sobre el que debemos estar bien parados
es que usted entiende cuál es su rol. Si tiene hijos es porque Dios se los dio. Si Dios se los dio es para que lo críe debidamente y Él le va a pedir cuentas para eso. Tiene en la Escritura lo que necesita para esa tarea. Entienda bien lo que se espera de usted. Entienda bien como padre qué es lo que se espera de usted. Eso significa que no dudas ni te amedrentas ante nada y ante nadie, porque entiendes qué es lo que Dios espera de ti. Y no solo eso, tus hijos también lo saben. Tú le has dicho, seguro que esto no es simpático. Seguro que muchas veces no soy lo que vos deseás que sea. Seguro que muchas veces preferirás que actúe de otra forma, pero Dios me ha dado la responsabilidad de criarte. Y por su gracia me he propuesto hacerlo lo mejor que puedo. Usted tiene claro quién es y qué se espera de usted. ¿Qué espera? ¿Usted sabe, tiene claro lo que Dios espera de usted como padre? Solamente trabajar, ir, venir, que haya comida y las cuentas estén pagadas y haya abrigo y todo lo demás. ¿Tienen en cuenta lo que Dios espera de usted? Eso es básico. Hay que insistir delante de los hijos que tú tienes autoridad delegada por Dios, pero tú no tienes que titubear ante eso. Algunos padres caen en uno de los dos extremos, no dan explicaciones de nada o piden permiso para todo. Algunos padres actúan como si ellos fueran Dios. Cachetean, golpean, insultan, gritan. No dan explicaciones de nada. El hijo no entiende quién es, por qué lo hace y cuál es la razón. Pero hay otros que piden permiso, no se animan a decir, no, esto no, y mostrarme el celular y a ver con quién estás chateando y a ver las tareas y a ver qué haces cuando estás solo en tu dormitorio y etcétera, etcétera. No tienen claro cuál es su lugar, cuál es su papel. Y así fallan o fracasan en la labor encomendada. Leí un post de Osvaldo Machió, un hombre, él escribió un post, dice, no te metas en mi vida. Lo que muchas veces los hijos dicen, no te metas en mi vida, le dicen a su padre. Léanlo, está muy bueno. De muchas de las pocas cosas buenas que hay en Facebook. Muy bueno. ¿Cómo se va a meter tu padre en tu vida, tu madre? Si Dios le ha dado autoridad para hacerlo, para corregirte, para criarte, para enseñarte. Y como sabemos, no debemos tenerle temor al concepto de autoridad, porque es algo bueno y porque es algo necesario. Y cuando se ejerce dentro de los parámetros bíblicos, es provechoso el ejercicio de la autoridad. Vayamos a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Interesante lo que leemos ahí. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, ya saben, una iglesia muy particular, donde conocemos mucho del corazón de Pablo y sus métodos y sus pensamientos y sus estrategias y sus maneras de abordar a los creyentes. Pero 2 Corintios 13, versículo 1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no sea para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación,
y no para destrucción. Pero la frase, el versículo 7 es clave en esto. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo dice, no importa lo que piensen de nosotros, lo que me importa es que ustedes hagan lo bueno. No importa que tú critiques a tu padre o a tu madre, no importa eso, importa que hagas lo bueno. No importa que tu hijo te rechace o te critique por tu proceder, no importa lo que piense de ti, importa que haga lo bueno. Y Pablo dice, aunque yo aparezca como reprobado, no me interesa. Lo que me importa y por lo que oro, no voy a ser indulgente y voy a insistir y voy a usar la autoridad para que ustedes crezcan, sean maduros y hagan lo bueno. No lo dudes, si tú actúas de acuerdo a ese principio, será provechoso, pero también serás criticado, aún por tus propios hijos, pero estarás haciendo lo bueno. Esos son los 4 supuestos básicos sobre los cuales debemos estar como padres firmemente parados. Si tienes hijos es porque Dios te los dio. Si Él te los dio, Él va a pedir cuenta por lo que hagas con ellos. Para lo que Él espera de ti, Él te ha dado la Escritura y ten claro lo que Él espera de ti. En esa base te tienes que mover. Y miremos la primera cosa. El primer cómo. ¿Cómo se instruye a un hijo para que sea sabio? Lo vimos, el anhelo de Salomón es que el hijo sea sabio. Eso es el qué. Ahora hablemos del cómo. ¿Cómo se instruye a un hijo para que llegue a ser sabio? En primer lugar, volvamos a capítulo 4 de Proverbios y vamos a estar unos pocos minutos acá nomás y ya terminamos. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo se instruye a un hijo para que sea sabio? Amándolo, o con amor. ¿Captan el amor en las palabras de Salomón? Hijo mío. Le dice, che, vení para acá. No. Hijo mío. Hijo mío. Me hace pensar en las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Es necesario decir que tiene que amar el Padre? Sí, es necesario. ¿El Padre debe amar a su Hijo? ¿Que esa debe ser la motivación de todo su accionar en pos de alcanzar el objetivo trazado de su crianza? Sí, es absolutamente necesario decirlo. Hay padres que hacen muchas cosas por sus hijos, pero no necesariamente aman a sus hijos como deberían amarlos. No deja de sorprender que Pablo señala en su carta a Tito que las mujeres mayores de la iglesia le deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Cuando alguna jovencita, eso era antes, yo lo sé, al menos lo supongo, está por casarse, antes se decía, mamá, enséñame a cocinar algunas cosas porque aquel come un montón. Enséñame a hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Pero amar. ¿Cuántas cosas debemos aprender en relación a los hijos desde que han sido concebidos, verdad? Cuando supimos que estábamos esperando a Sara hace 25 años atrás, había una revista que se llamaba Ser Padres Hoy. La comprábamos y la devorábamos con Gabriela para saber todo lo que podíamos en cuanto a la paternidad. Pero ¿hemos hecho el empeño de aprender a amarlos? Hay que aprender a poner los pañales, hay que aprender a amamantarlos, hay que aprender a identificar enfermedades, hay que aprender muchas cosas en cuanto a los hijos, pero ¿haces el empeño de aprender a amarlos? ¿Le has pedido a alguien que te enseñe a amar a tus hijos? ¿Qué tópicos se tratarían en un curso de ese tipo? Por supuesto, el amor es aquella disposición del ánimo que me lleva a buscar el mayor bienestar del objeto amado por él mismo, aún a costa del sacrificio si fuera necesario. Eso es el amor, la inclinación del ánimo en pos del bienestar integral de la otra persona.
No hablamos de sentimentalismos, ¿verdad? Sino que hablamos de amor, y aún el amor que mueve a la disciplina, y aún el amor que se manifiesta a costa de sacrificio. ¿Cuántas cosas hay que sacrificar durante el tiempo en que tus hijos están en casa por su bien? Hay que sacrificar descanso, hay que sacrificar horas de sueño, hay que sacrificar tiempo para uno, hay que sacrificar sueños personales, hay que sacrificar muchas veces vocación, hay que sacrificar amistades, hay que sacrificar entretenimientos, hay que sacrificar gastos superfluos. Hay gente que no quiere saber nada con ese concepto, pero el bienestar integral de los hijos implica muchas veces sacrificios de parte de los padres. De acuerdo a lo que aprendemos de Dios, es así. El amor implica sacrificio. Amar implica sacrificarse. Amar no significa evitar todo lo desagradable. No significa eso. Eso no es lo que aprendemos de Dios. Usted puede ir a Hebreos capítulo 12 y aprender que el Padre que me ama me disciplina, ¿verdad? Y dice claramente allí, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo puede ser que la persona que más me ame me ocasione tristeza? La razón es porque el amor verdadero no impide la tristeza en el objeto amado, cuando esa tristeza es bienhechora para el objeto amado. El amor implica causar tristeza, y puede que sea que quien más te ame sea quien más tristeza te produzca. Y no por decepción, no porque te decepcione, no porque te trata mal, sino porque te da un trato sabio. Te dice no cuando es no, y te dice sí cuando es sí. Te dice esto no está bien cuando no está bien, y te dice esto es fantástico cuando está fantástico. Esa es expresión de amor. Miremos Primera Reyes capítulo 22, unas páginas ahí a la izquierda en sus Biblias. Primera Reyes capítulo 22. Tres años, dice el versículo 1, pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de mano del rey de Siria? Versículo 4. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ustedes dicen, el pastor se volvió loco, ¿qué tiene que ver esto con todo? ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Ahí viene. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, yo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque le decía la verdad. ¿Cuántos padres e hijos aborrecen a sus padres porque les han dicho la verdad? Pero parte del amor es decir la verdad. Aunque te aborrezcan, aunque les causes tristeza, lo aborrezco. Al rey no le gustaba oír la verdad, pero ninguno de los que le mentían realmente lo amaban. Los que no te aman te mienten. Jóvenes, no olviden eso. Los que no te aman te mienten, te engañan como el padre de mentira, pero el que te ama te dice la verdad. Y los padres deben decir la verdad. Evidencia del amor es decir la verdad. Es aplicar disciplina, es poner freno, es no permitir las manifestaciones sin control de la naturaleza pecaminosa. Oír la verdad es necesario. Hay que amar a los hijos. Esto se ve, esa falta de amor se ve particularmente en padres que no se dan a sí mismos, sino que dan cosas.
Esto se ve particularmente en padres que no quieren que sus hijos experimenten negativas o decepciones y crían sanguijuelas. Dame, 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 dame. Amar significa reflejar el amor de Dios. Como Dios ama como Padre, así debemos amar nosotros a nuestros hijos. El Salmo 103, eso será el último texto que miremos. El Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como Dios ama como Padre, así debemos amar nosotros a nuestros hijos. Aquí la lógica está invertida, ¿verdad? Un padre que se compadece de sus hijos está actuando como Dios, dice el versículo, el Salmo 103. Dios, dice, actúa como un padre que se compadece de los hijos. Cuando un padre se compadece de los hijos, está actuando como actúa Dios con los suyos. Me gusta lo que dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Usted se acuerda de que su hijo es polvo? ¿Usted se acuerda que su hijo tiene que ser cuidado, compadecido y comprendido? ¿Cuántas veces olvidamos nuestra propia debilidad y nos levantamos como infalibles, como superados delante de los hijos? El texto, o el trato, mejor dicho, siempre ha de ser con humildad. Yo te entiendo. Yo entiendo que quieras hacer esto. Yo entiendo tu respuesta. Yo entiendo tu tristeza. Yo entiendo tu rabia. Yo entiendo tu dolor. Yo entiendo tu rebelión. Pero no vayas por ahí. No vayas por ahí. Vas en contra de Dios. Te pones a Dios en contra. No es el mejor camino. En ocasiones los padres se acercan a los hijos como si nunca hubieran fracasado. Muchos padres se esfuerzan por ser compinches, pero hay que esforzarse en ser compasivos. ¿Sabes por qué te trato así? Porque así me trata Dios a mí. Dios dice, yo amo y reprendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué te disciplino? Porque Dios lo hace conmigo. Y eso es evidencia de mi amor. Yo quiero amarte como Dios me ama a mí. Yo entiendo lo que sufres y tu lucha. Yo te entiendo porque Dios me entiende a mí y gracias a Dios por eso. Esa es la manera que te amo. Algunos han crecido sin la presencia física de un padre o sin la presencia emocional de un padre. Algunos han deseado aún no haber tenido ese padre, pero muy seguro muchos más han sufrido por las inconsistencias de los padres, porque los padres somos así, inconsistentes, frágiles, vulnerables, débiles. Y en ocasiones encontramos en las inconsistencias de nuestros padres terrenales pretexto para las nuestras y excusas para nuestro mal desempeño. No tiene que ser así. Aprendamos de Dios. Gocémonos en su cuidado y trato como Padre. Tomemos nota de cómo Dios habla de sí mismo e imitémoslo. ¿Cómo criar a un hijo para que sea sabio? Amándolo. ¿Dónde aprendo a amar? De Dios. Me encanta la expresión de Mateo 6, 25 y 26. Hablando de las aves dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No dice que es el Padre Celestial de las aves. Es mi Padre. Y mi Padre cuida de las aves. Y entonces, ¿cómo puedo dudar que cuida de mí? Maravilloso eso. Gocémonos en eso e imitemos a Dios. ¿Quieres saber cómo ama un padre? Mira a Dios. ¿Quieres que tu hijo sepa cómo es Dios? Ámalo como Él te ama a ti. Esa es la manera. Entonces el objetivo es que sean sabios. El cómo es amándolos. ¿Cómo amar? Como Dios ama. Hermanos, deleitémonos en el amor de nuestro Padre Celestial. Aprendamos cómo es Dios como Padre. Gocémonos en eso. Confiemos en eso. Descansemos en eso. Y luego imitémoslo en el trato con nuestros hijos. Oremos.
Padre, gracias por darnos la oportunidad de mirar estas cosas en la Escritura. Y necesitamos aprender, necesitamos volver en humildad a ti. Necesitamos resetear nuestros pensamientos, ajustarnos a la revelación, aprender de ti como Padre. Gracias te damos por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos pasado de tiempo, así que vamos a terminar aquí. Que el Señor les bendiga. Mantenemos contacto en la semana.